Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 6. El ejército salió al campo para enfrentar a Israel y la batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín. Bueno, queridos amigos, esto es interesante, ¿verdad? El ejército que sale al campo para enfrentar a Israel, dice. Y la batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín. Es decir, Abella y Quema en acción. Estamos desde un aspecto histórico y desde un aspecto narrativo también. Vemos que Israel enfrenta contra Israel. O mejor dicho, sí, Israel contra Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque es David el rey ungido, y ahora también Absalón, que había hecho el golpe de Estado, podemos decir también el rey Absalón, si queremos, ¿verdad? Pero que es el usurpador, que es, y no es llamado así, conste que no es llamado en la Biblia en ningún momento, ni su padre lo llama así, ¿verdad? Ni el rebelde, ni así no lo llama. Así es que el ejército fiel a David sale de Mahanaín para enfrentarse a las fuerzas de Absalón. O sea, ¿verdad? Con toda la fuerza de Absalón. Sin embargo, el narrador no dice simplemente que marcharon contra los rebeldes, sino salieron para enfrentar a Israel. Salieron para enfrentar a Israel, porque aquí son las dos partes, ¿verdad? Tanto Israel como Israel. La expresión hebrea, likra, Israel, significa al encuentro de Israel. Salieron al encuentro de Israel. David con su ejército aquí. Ciertamente que David decíamos que se había quedado a las puertas de la ciudad, el Sha'ar, de donde él maneja, organiza. También dio anteriormente, en el versículo anterior habíamos visto, que había dado también órdenes precisas con respecto a su hijo. Entonces, tenerlo consideración. Bueno, toda esta expresión del Likra, Likrat Israel, significa para nosotros expresión de dimensión trágica del conflicto. Esta expresión está indicándonos que hay una dimensión trágica, una dimensión difícil del conflicto. No se trata de una guerra contra los pueblos extranjeros, no, sino que es una lucha entre personas que comparten la misma alianza, la misma historia, la misma sangre. Misma alianza, misma historia y misma sangre. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es bastante complicado, ¿verdad? La misma alianza, la misma historia y la misma sangre. Entonces, por lo tanto, Israel está combatiendo contra sí mismo. Está luchando contra sí mismo. Está haciendo algo que va contra sí mismo, ¿verdad? Entonces es una cosa bastante complicada, ¿verdad? Una bastante difícil aquí, porque combate contra sí mismo. Y esa rebelión de Absalón ya ha provocado también una profunda ruptura nacional y familiar. Esta ruptura, entonces, nacional y familiar, que nosotros tenemos aquí, una ruptura total, una ruptura que, como se suele decir, ya no va más, ya no va más. Entonces, claro, nos encontramos ante esta dimensión trágica del conflicto, dimensión difícil del conflicto. Entonces, el bosque de Efraín aquí se está poniendo como un escenario también decisivo. Efraín, justamente Efraín, es el bosque de Efraín. La palabra de Dios dice directamente que el ejército salió al campo, muy bien, para enfrentar a Israel, y la batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín, en ese bosque de Efraín. Bueno, la batalla tiene lugar entonces aquí en este bosque, probablemente situado en la región de Galaad, al este del río Jordán. Su terreno es un terreno accidentado, cubierto de árboles, barrancos y espesura. Favorecía a los soldados experimentados de David
y dificultaba el movimiento del numeroso ejército de Absalón. Bueno, para los soldados experimentados de David, imagínense, aquí toda esta región, todo este lugar boscoso, ciertamente que era más fácil en cuanto al movimiento para todo el ejército de David, pero que en este sentido era mucho más difícil también para estos soldados de Absalón. Algo por una mojina, ¿verdad? Como organización. Tal vez incluso eran soldados que estaban también en ese momento ya enrolados, ya estaban enrolados. Pero muchos de los leales a David estaban con él, lo estaban acompañando. Y estos sí son soldados ya experimentados, soldados de larga data. Entonces, en el campo donde se encuentran, tienen experiencia, saben cómo ubicarse, saben cómo esperar, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer. Entonces, es bastante complicadito, ¿verdad?, lo que ellos están viviendo aquí. Ahora, David había perdido ya temporalmente Jerusalén. Hasta este momento Absalón se había puesto allí, Absalón había conquistado Jerusalén y bueno, pero conservaba hombres acostumbrados a sobrevivir en terrenos difíciles, que le acompañaban a él, a David, como rey. Absalón había conquistado adhesiones mediante discursos, apariencias. Ahora debía enfrentarse a una realidad que no podía dominar mediante la seducción política. Entonces, ahora es que te quiero ver, Absalón, ¿verdad? O sea que, mi padre esto, mi padre no hace esto, mi padre no hace aquello, muy bien. Muy bueno, va. Pero mira que ya 40 años que estás aquí en el gobierno, o por ahí cerca, ¿verdad? ¿Y vos cuánto? Y vos nada. Dende Valende Yurubeina, pero con Ángaro ella hace. Ahora tenemos aquí, mira que el ejército de David, como ya anteriormente también, ¿verdad? Husai, que le había dicho a Absalón, mira que tu padre es muy experimentado. Y él ha luchado, pero por muchos lugares, por el desierto, mío, Cañicuá, te sabe presentar guerra. Peleó nada más y nada menos que contra el ejército del rey Saúl y nunca lo pudo vencer, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 6. El ejército salió al campo para enfrentar a Israel y la batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín. La batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín. Miremos de un aspecto, como siempre nosotros hacemos, el aspecto cultural y el aspecto antropológico, es decir, humanamente hablando. ¿Cómo se da esta lucha? ¿Cómo se da este encuentro? Likrat ha Israel, ¿verdad? Es decir, confrontarse, enfrentarse, ponerse cara a cara, pero contra el mismo Israel. Porque aquí está el rey David, por una parte, que es perseguido por el propio hijo Absalón. Estos son bien duchos, estos ya son personas experimentadas que acompañan a David, gente del ejército, gente de lucha, gente de batalla, no es la primera vez que están improvisando. Absalón seguramente que tenía algunos soldados también experimentados, ¿verdad?, que se habían pasado a la lista de él con esta rebelión. Pero, también él está comenzando algo nuevo. Está ya con la primera batalla negra, ni asumir por ahí nada, oye, portamos la golpe y nada. Bueno, con los discursos, decíamos, él se ha ganado mucho. Pero atención, ahora queremos verte en la realidad. El ejército salió al campo para enfrentar a Israel y la batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín. La guerra civil destruye la fraternidad de la alianza, destruye. Toda guerra, queridos amigos, es destructiva.
siempre nos elimina, siempre nos separa. Y para la mentalidad bíblica, las tribus de Israel no estaban unidas solamente por razones políticas, sino que compartían una genealogía sagrada, una misma alianza y la pertenencia común al Dios de Israel, ¿verdad? Por eso una guerra entre israelitas constituía una herida espiritual y comunitaria. Entonces, aquí se comparte una genealogía sagrada, es decir, esa alianza y pertenencia común al Dios de la alianza. ¿Verdad? Y bueno, por eso una guerra entre israelitas constituía una herida espiritual y comunitaria. Una herida así, muy fuerte, podemos decir. Espiritual, comunitaria. Cuando una comunidad convierte al hermano en enemigo, comienza a destruirse desde adentro. Y esto es lo que pasa, ¿verdad? Porque aquí nos están diciendo que salen a pelear. ¿Y dónde van a pelear? Y todos estamos peleando dentro del mismo Israel. Y todos estamos peleando una tribu contra otra tribu, en síntesis. Ya estudiamos hoy, ¿verdad? En el libro de los jueces. En el libro de los jueces habíamos encontrado toda una batalla ya entre ellos mismos, es decir, entre las tribus. Y toda una tribu que se pone en contra de otra. Bueno, ante esta situación, el autor sagrado comienza a reflexionar y mirar y dice, miren, ¿qué es lo que nosotros estamos? Al mismo hermano le estamos convirtiendo en enemigo. Más las enemigo y nada, las enemigo, las yo que hoy, las hermanos hoy ascendí y no veo hoy las enemigos. Entonces comenzamos a yo diría autodestruirnos, porque es la misma comunidad, es el mismo pueblo. Esa lucha es lo que nosotros le llamamos las famosas revoluciones, ¿verdad? Pues te ve, talla ahí la revolución. Y música y ñanderuguipá lleva, ñandeoí entre nosotros, ñanderuguipá en el sentido de que uno va contra el otro, uno mata al propio hermano. Aunque uno de los ejércitos alcance la victoria, todo el pueblo queda herido, porque la sangre derramada pertenece al mismo cuerpo de Israel, al mismo pueblo de Israel. La misma sangre derramada es la sangre del pueblo, la sangre de mis hermanos. Por lo tanto, la deshumanización permite justificar la violencia. Y andeña mañana de un aspecto antropológico y de un aspecto también cultural. Culturalmente hablando, quiere decir que entre nosotros no sabemos dialogar, somos duros en nuestro relacionamiento, y enseñan y fanatizar con nuestras ideas, con nuestras propuestas, se la icuapá, se la mandá, gente hoy, hambre hoy, la última Coca-Cola del desierto, ¿entiendes? Entonces, ante esta situación, lo que estamos haciendo es destruyendo, y se vuelve una deshumanización. Esta es la palabra clave, ¿verdad? La deshumanización. El ser humano puede justificar la destrucción del otro, o sea, yo voy a justificar, pero solamente cuando yo mismo estoy diciendo que yo soy, ¿verdad?, el que tiene toda la verdad. Entonces, de la ahí, entonces, de nada, como yo suelo decir, que le coma michi guayna, es decir, estamos deshumanizando al hombre. Ñande hoy, entonces yo hoy. Se reduce, por lo tanto, en una categoría de enemigo, de rival, de traidor, de obstáculo. Enemigo, rival, traidor, obstáculo. Esa es la categoría en la que le metemos nosotros y después queremos luchar o comenzamos a luchar contra esa persona. La violencia comienza cuando desaparece la capacidad de contemplar el rostro del hermano. Upebe entonces, la ñandé, na ñamañabe, no hina ve ñandera pichare, sabe a llevar, ñandera picharo babe, entonces comenzamos a deshumanizarnos. Y la violencia genera más violencia después. En este caso, el autor sagrado, el que está narrando deliberadamente,
le pone el nombre de Israel. Israel salió a enfrentar a Israel y hoy para mostrarnos y para decirnos hay que evitar la deshumanización. Es una forma de pensar. Israel que sale a luchar contra Israel. Gol en contra, dice Obed. Israel que sale a luchar contra Israel. David que sale a luchar contra Absalón. Absalón que trae al pueblo de Israel. David que tiene al pueblo de Israel. Sale a luchar, a confrontarse. Los combatientes de ambos bandos pertenecen al mismo pueblo. Antes de que una comunidad empuñe las armas, suele haber perdido el diálogo, la confianza y la memoria de su alianza, de su fraternidad. Antes de entrar en una batalla, ¿verdad? Siempre se pierde todo diálogo, toda confianza también, y sobre todo esa memoria de que somos hermanos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 6. El ejército salió al campo para enfrentar a Israel y la batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín. Queridos amigos, con este versículo 6 vemos, como siempre, algunas de estas palabras claves que se nos ofrece, ¿verdad? El milhamá. Milhamá quiere decir batalla, quiere decir guerra, salir a batallar, salir a presentar, guerra y batalla. Milhamá. Este sustantivo hebreo de milhamá significa batalla, combate, guerra. Y aquí en este relato representa la manifestación visible de una ruptura que se había iniciado mucho antes entonces inicia esta ruptura. Desde la engañón de entonces yandé la yaeshaina ¿verdad? Mucho antes. La batalla que representa la manifestación visible de esta ruptura que ya antes, como pueblo, como nación, entre tribus, ñaño entendé y maoína y babe van a engañarse a ñaño no va. Hay un resentimiento de Absalón, pero que mucho antes, ¿se acuerdan? Endeco esta mañana monguetácuri porque ya Ecuri que David no había tomado cartas en el asunto ante situaciones muy problemáticas. Amnón que le había ultrajado a su hermana Tamar, no penagua suyo, llante Barzá. 2 años iré a Absalón o Yucama Gatula y mi hermano, porque su papá nunca tomó determinaciones. Había cañeo, se para 3 años. Hay toda una preocupación. Joab procura de nuevo traer de nuevo, hacer la paz, la relación, más o menos. Pero Absalón no va a aprovechar de esa situación como para hacerle ya y presentarle un golpe de estado a su propio papá, ¿verdad? Entonces ir contra esa monarquía. Entonces quiere decir que hay un resentimiento total de parte de Absalón. Las heridas familiares, por lo tanto, aquí la pasividad también de David y la manipulación política. Estos son los elementos básicos que comienzan a hacer pulular la situación que estamos viviendo. De un aspecto exegético, la batalla no comienza en el bosque. La batalla comienza cuando las heridas no son sanadas, las injusticias no son corregidas, el diálogo deja de existir. La guerra armada es solamente el último estadio de una violencia que primero creció silenciosamente en el corazón. Qué lindo que es esto, queridos amigos. Esto nos hace pensar y nos hace entender. La guerra, al final de cuentas, ya es el último cartucho, el último cartucho. La guerra es el último cartucho. Nañaño entende veima, etama lleva uno contra el otro, ya por la ibaía, ñandera pisar, ya por ya podamos. Entonces todos nos vamos armando, todos nos vamos uniendo para presentar algo negativo contra los demás. Uno contra el otro. Ñandera invitígina uno contra el otro.
Péalo y coave. La palabra que también tenemos, ese es el milhamá, la guerra, ¿verdad? Heridas que no pudimos solucionar, heridas que no pudimos sanar, y por lo tanto estamos en esta gran problemática. Hay otra palabra que es el ya'ar, ¿verdad? Es el bosque, ya'ar. Ya'ar, la palabra hebrea ya'ar significa el bosque, región cubierta de árboles. No constituye ciertamente solamente una referencia geográfica, no es solo esa referencia geográfica. Porque en los versículos siguientes después nosotros vamos a entender que el bosque tendrá una participación decidida en la derrota de todo el ejército de Absalón. Todo, una participación decidida en ese bosque, el Ya'ar. Todo el ejército de Absalón que caerá en manos de David, pero ¿dónde? En el Ya'ar, en el bosque. Por lo tanto, el bosque simboliza aquello que escapa al control humano. El Ya'ar, en hebreo, el bosque, significa todo lo que escapa a nuestro control humano. El control humano está fuera de nuestras manos. Entonces, ese control que nosotros teníamos sobre la situación que estábamos haciendo, ahora, sin embargo, escapa a ese control. Ya no podemos hacerlo, ya no podemos vivirlo. Entonces, los hombres organizan tropas, calculan fuerzas, elaboran estrategias, todo eso, ¿verdad? Pero no dominan completamente las circunstancias. Todo dentro del bosque. Pero nunca podemos tener todo en el control. En una situación cuando te dice el Ya'ar, lo que es boscoso, lo que es una situación de bosque. El bosque de Efraín demostrará esa ilusión al comienzo, ¿verdad? Él cree, ¿verdad? Pero sin embargo será solamente una ilusión de querer poseer el control total. Vea la Absalón ben Guanay. Él piensa, ¿verdad? A través de esto, vamos a atacar, vamos a ganar. Y voy para pata con allí a pota. Y entonces ahí es donde toda esa ilusión, queridos amigos, caerá por el piso. Quedará desmontado totalmente. Y bueno, y Absalón se tendrá que, también él mismo, se tendrá que poner ante la justicia de su propia ley. Omanoi ley venga la gente. Omanoi ley, es decir, él con esa ilusión, ¿verdad? Esto es lo que vamos a conseguir. Entonces está queriendo más bien el poder y lucha y le hace la rebelión y pelea contra su padre. Pero, y bueno, aquí entonces el bosque, el Ya'ar, nos está mostrando y nos está diciendo que cada uno ñamanoñan de ley lleva. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 6. El ejército salió al campo para enfrentar a Israel y la batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín. Vamos a ver un poco cuáles son las enseñanzas, claves, características que nos deja aquí este versículo 6 del capítulo 18 del segundo libro de Samuel. En primer lugar, las guerras visibles comienzan con heridas invisibles. Las guerras visibles, peñandella de saya, hañan bocapuña, ñora heroña, ñon huepostía, etcétera, todas estas cosas. Esto es lo visible que nosotros vemos. De ese a ti mosquete bebé y cosa lleva, parlamento o donde sea, pues le llamaste a mi padre porque le dijiste esto. Pero en el fondo, eso que estamos viendo como una situación visible en ese momento, había algo ya por dentro que estaba invisible. Es decir, un odio, un rencor, una pelea. La batalla de Efraín entonces es simplemente el resultado de conflictos acumulados.
conflictos acumulados. Están los resentimientos familiares, están los silencios culpables, están las ambiciones de poder, están las lealtades divididas. Y todo esto nosotros sabemos que es así, queridos amigos. Resentimientos familiares, este tiene resentimientos familiares y anda a meter. Veala y tu olla para que se endie peisa, veala y mi hermano que hoy peisa. Resentimientos políticos, situaciones, ambiciones políticas. Mami, vea ya puedo ir a pea ya puedo le cargo, ya puedo pea no me diga que se pea, etc. Entonces hay peleas por estas situaciones. Lealtades divididas. Y hay coporágenes que se y te invade que yo pe, se allá pues yo es socio de mi empresa, se allá porque yo es socio de mi partido, socio de esta platita que robamos juntos. Mami, es un desleal o un contra, ¿entiendes? Entonces, todas estas cosas son, queridos amigos, simplemente resultado de conflictos acumulados. Estos son los conflictos acumulados que nosotros tenemos. Cuando las heridas son reconocidas, no son reconocidas ni sanadas, terminan convirtiéndose después en enfrentamientos totales y directos, ¿verdad? Hay una segunda enseñanza. El hermano nunca debe convertirse en enemigo absoluto. El hermano nunca debe convertirse en enemigo absoluto. El narrador continúa llamando Israel al ejército de Absalón y también al ejército de David. Y aunque se encuentra en rebelión, sigue perteneciendo al pueblo de Israel. O sea, todos los que vienen ahí siempre son israelitas, ¿entiendes? La fe bíblica, por lo tanto, nos enseña que incluso en medio del conflicto debemos conservar la dignidad y la humanidad del otro. En medio del conflicto, dignidad y humanidad del otro. Dignidad y humanidad del otro. Destruir al hermano significa herir el cuerpo al cual también nosotros pertenecemos. Por eso es que de cierta manera, queridos amigos, también, cuando nosotros miramos o cuando nosotros vemos que alguien ahí mismo, ¿verdad?, le está matando a alguien, le está hincando, le está disparando, le está volando el seso, la cabeza o lo que sea, es como que nosotros mismos, ¿verdad?, estamos sufriendo, ¿verdad? Es como que nosotros mismos estamos recibiendo ese impacto de bala o ese impacto, ¿verdad?, de el accionar de esa persona que está yendo contra la dignidad del hombre, contra la dignidad del soma, del cuerpo, del bazar, del hombre, ¿entiendes? Entonces, esta es una enseñanza, pero tremenda, ¿verdad? El hermano nunca debe convertirse entonces en un enemigo absoluto para el otro. El poder humano no controla completamente la historia. Una tercera enseñanza que nos muestra aquí, Absalón pensaba que tenía todo el control, ¿verdad?, sobre todo lo que estaba haciendo, pero no, tiene el control sobre toda la vida. Tal vez tenés un ejército numeroso, tenés el apoyo de mucha gente, pero vos, Absalón, no tenés todo el control. Y en este caso estás demostrando muy bien que es muy difícil para vos el bosque de Efraín. El bosque de Efraín. Entonces, esto que estábamos diciendo nosotros hace rato, ¿verdad?, con esta palabra clave tan interesante que nos decía directamente el Ya'ar, ¿verdad? El Ya'ar, que quiere decir el bosque, que nos hace entender directamente la palabra Ya'ar, que no podemos tener el control total y absoluto sobre las cosas. Entonces no controla completamente la historia el poder humano. La realidad siempre es mayor que nuestros cálculos, van mucho más allá que nuestros propios cálculos. Diga tú, entonces la yayapoina. Entonces todo ahí como un paquetito y aquí está en nuestras manos ya porque tenemos todo el control. Quien confía plenamente y simplemente y únicamente en su poder, popularidad o estrategia, puede quedar atrapado en las circunstancias que nunca había previsto, y quedar atrapado en eso. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que las comunidades se destruyen cuando pierden
el lenguaje común. Pierden el lenguaje común. Ya no hablan el mismo idioma. Upeagoña de Yareco y Babel, capítulo 11 del Génesis, cuando te habla de esto. Entonces las comunidades pierden, pero totalmente pierden su lenguaje. Ya no saben hablar el mismo lenguaje. Yo estoy hablando en un idioma totalmente diferente que el otro tampoco no me entiende. Antes de la guerra se produjo ya una ruptura de confianza, una ruptura del diálogo, ya no dialogamos, ya no hay un reconocimiento mutuo y por lo tanto David y Absalón ya no lograban encontrarse como padre e hijo. Estos elementos son importantes. Ruptura de confianza, ya no confío en vos, más y conde. Ya no existe el diálogo, no hay posibilidad de volver a encontrarnos y a logos, reflexiones, diálogo, palabras, pero intercaladas, separadas, día, ¿verdad? Y sobre todo el reconocimiento mutuo. Es decir, aquí ya no llegamos a reconocernos como personas. No nos reconocemos. ¿Por qué? Y porque nos hemos embotado. Y ese es el gran pecado. Que también incluso, pero eso ya en el Nuevo Testamento después va a insistir muchísimo Marcos. Marcos va a insistir y va a decir, tienen la cabeza embotada. Porque tienen la cabeza ya cerrada en su fanatismo, en su forma de vivir y de pensar. La familia, las comunidades, las instituciones tienen que cuidar la palabra sincera y la escucha. Cuando desaparece el diálogo, también viene la violencia. Comienza a presentarse la violencia como única solución posible. Ese es el famoso milhamá que decimos, la guerra. Ya está no por eso. Y hay una quinta y última enseñanza, queridos amigos, en este versículo. En una guerra fratricida, es decir, de hermanos, nadie obtiene la victoria completa. Nadie. Todo lo que es guerra fratricida, queridos amigos, nadie obtiene la victoria completa. Nadie obtiene la victoria completa. Es decir, aunque el ejército de David alcance la victoria militar, el rey sufrirá una dolorosa pérdida personal. Siempre. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos peleados uno con el otro. Entonces cada uno, sálvese quien pueda, ¿verdad? Cada uno tiene que verse por su cuenta. Es una pérdida personal y el pueblo va a quedar dividido. Por lo tanto, este versículo también nos invita, ¿verdad?, a nosotros a mirar, a entender, pero siempre de forma silenciosa, porque eso pues es reflexionar. Cuando Israel necesita derrotar a Israel para sobrevivir, una parte de Israel ya ha perdido. Claro, porque Israel va a luchar contra Israel. Este Israel le vence al otro Israel, entonces ya quedamos divididos. Ustedes son el Israel dividido, ustedes son el Israel que han perdido. Vean de partido, cuera vela, ya puede que entre Pinandí y lo que sea, hay Zapatúa o lo que sea, ¿verdad? Entonces dividimos totalmente. Hay muchos testimonios, ¿verdad?, en este sentido, después de una división total. Y eso es difícil, ¿verdad? Es difícil. Después volver. Y antes mucho más, ¿verdad? Ahora parece que por lo menos vamos entrando en cordura y ojalá. Y justamente desde la palabra de Dios, ojalá entremos aquí en este camino de pensamiento, de conversión. Porque cuando Israel necesita derrotar a Israel para sobrevivir, entonces una parte de Israel queda exterminada. Una parte de Israel queda totalmente perdida. La verdadera victoria consiste en restaurar la fraternidad, la justicia, la comunión. Esto es lo que hay que restaurar. Fraternidad, justicia, comunión. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.